Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como siempre, es un gusto estar aquí todos reunidos en una emisión más de Punto de Partida. Es bien hermoso poder estar todos como familia, algunos de manera presencial, otros de manera virtual, pero de verdad, qué bonita familia somos aquí en Conexión Vida. Y es que estamos tratando temas que tienen que ver con las disciplinas espirituales personales. Justamente hace 8 días el pastor Víctor nos decía que el desarrollo espiritual de todos y cada uno de nosotros pues es precisamente personal, es nuestra responsabilidad individual. Y justamente esto tiene que ver con lo que hoy queremos hablar, porque la situación de que todo es personal se ve muchísimo más en este momento en el que queremos hablar de seguir a Jesús. Seguir a Jesús debe ser siempre una decisión personal. Ciertamente en algunas otras ocasiones, tal vez en algunos otros momentos de la historia, en algunos otros contextos geográficos y culturales, esto tal vez no ha sido totalmente una realidad. Y aquí es donde deberíamos tal vez de disculparnos un poco por la visión que tienen algunas personas del cristianismo. Pero déjenme decirles que Dios no es precisamente el culpable de que en otras ocasiones, en otras circunstancias, en otros tiempos, en otros lugares, se haya obligado a las personas a supuestamente creer, a supuestamente seguir a Jesús. Porque precisamente seguir a Jesús debe y es una decisión personal. Jesucristo mismo lo enfatizó, y esto es porque Dios es un Dios que nos ha diseñado con la capacidad de decidir. Si Dios nos ha diseñado con la capacidad de decidir, entonces nosotros tenemos totalmente la responsabilidad de seguir o no seguir a Jesucristo. Sin embargo, Él nos está invitando. Así que a los que ya somos cristianos, nos corresponde llevar el mensaje que Dios nos ha dado para el mundo y permitir que todos tomen una decisión respecto a seguir a Jesús. Eso es lo que nos corresponde. Llevar el mensaje. La decisión será totalmente individual, será totalmente personal. Lo que a nosotros nos corresponde es comunicar ese mensaje que sin duda tenemos todos los que nos consideramos seguidores de Jesús. Decía hace un momento que Jesús enfatizó esto, de que es una decisión personal. Allí en el Evangelio de Lucas, un médico que registró la biografía de Jesús, dice allí en el capítulo 9, versículo 23, y decía a todos, Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y quiero hacer énfasis en esta parte donde dice, si alguno quiere, no es una situación de obligación, no es una situación de tradición, no es una situación en la que tengamos nosotros que obligar o coercionar las conciencias de las personas para que ellos o ellas sean cristianos o cristianas. Jesús está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí. Obviamente hay una condición, hay un precio, porque dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y algunos piensan que tal vez esto de tomar la cruz hay que colgarnos un crucifijo, no. O tal vez de cargar una cruz literalmente, no. Lo que sí sabemos, por ejemplo, allí poniendo atención un poquito a otra versión, a la Nueva Traducción Viviente, que nos deja un poquito más en claro esta parte, las palabras son las siguientes. Entonces dijo a la multitud, son las mismas palabras de Jesús, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. En otras palabras, ser seguidores de Jesús conlleva
la situación de que nosotros debemos abandonar lo que muchas veces en otras ocasiones aprobamos, lo que muchas veces en otras ocasiones pensamos que era lo bueno o lo correcto, pero que realmente delante de Dios no siempre lo es. Ahora bien, nosotros que ya hemos decidido seguir a Jesús, los que están aquí tal vez conmigo en este lugar y los que me están escuchando que ya han abierto su corazón a Cristo, pueden decir conmigo esto como una gran verdad. Seguir a Cristo resulta en tener la vida más maravillosa que se puede poseer. Díganme si no es así. Seguir a Cristo resulta en tener la vida más maravillosa que se puede poseer. Realmente no es una vida sin problemas, no es una vida sin sabores. Realmente es una vida totalmente normal, pero puedo decir que es una vida diferente y con propósito, realmente maravillosa. Y en este sentido, sabemos que el plan de Dios es que todo el mundo sepa de su amor y disposición a tener paz con todos, porque muchos tenemos la concepción de que Dios está tan enojado con el ser humano, tan enojado con el mundo, que Dios solamente tiene juicio para el mundo, o que Dios solamente tiene desprecio por el ser humano. Sin embargo, esto no es así. Déjame decirte, si tú nos estás escuchando y no te consideras cristiano, no te consideras pues seguidor de Jesús, o simplemente no te llevas con la iglesia, déjame decirte que si esta es tu concepción, no es así. Dios te ama, Dios me ama, Dios ama a todos los seres humanos en todo el mundo, y por eso, por esa disposición de estar en paz con todos los seres humanos, por ello y con ello es que Él quiere que haya más personas que vivan la experiencia de seguir a Jesús. Ese es el corazón de Dios, que haya más personas que vivan la experiencia de seguir a Jesús. Y precisamente hablando de esto, de las últimas palabras de Jesucristo a sus seguidores, a los primeros seguidores que se encontraban en Jerusalén, podemos encontrar esto que está registrado allí en el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 8. Jesús les dice a ellos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y algo bien interesante y que ya se nos ha repetido en otras ocasiones, pero que no quiero dejar de mencionar, es que la palabra poder, recibiréis poder, viene allí una palabra en el original, allí en griego, que se escribe dunamis o dinamis, de donde viene nuestra palabra dinamita. ¿Qué quiere decir? Que es como una explosión que va de adentro hacia afuera. Ese es el poder del cual Jesucristo dotó a sus seguidores, y por eso dijo: me seréis testigos, primero en Jerusalén, primero en tu casa, primero donde estás. Allí es donde quiero que testifiques de mí, donde quiero que lleves ese mensaje, primero donde estás, primero a los que tienes más cerca, para después ir a Judea, a la región, a tu ciudad, a tu estado, en Samaria. ¿Por qué no hablar de que México conozca a Jesús? Y por qué no también decir que el nombre de Jesús llegue hasta lo último de la tierra, como está sucediendo desde hace ya casi 2000 años. La pregunta es: ¿cuál debería de ser nuestro mensaje? Porque muchos mensajes hay, y se dice que hay tantas denominaciones cristianas o que se dicen cristianas, que parecería que la verdad del evangelio no es tan clara, parecería que los cristianos no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿cuál debería de ser nuestro mensaje? Y la respuesta contundente es las buenas noticias del amor de Dios. Esa debe de ser la respuesta. El mensaje que nosotros debemos llevar son las buenas noticias del amor de Dios. O en otras palabras, el evangelio, porque así es como se menciona en las escrituras. Justamente Pablo, en una de las cartas que escribió a los hermanos de Corinto, dice allí en 1 Corintios 15, versículo 3, hablando de qué es el evangelio, de qué son las buenas noticias. Él escribe:
porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esas son las buenas noticias. Las buenas noticias son que Cristo murió por ti y por mí, por tus pecados y por mis pecados. Y además ahí no se terminan las buenas noticias, porque también Él fue sepultado y al tercer día resucitó. Y esto, que aunque podemos hablar de muchas otras partes de lo que se escribió al respecto, nada más esto quisiera que viéramos qué implicaciones tiene. La primera implicación es que debemos reconocer que tenemos pecados, porque si Cristo murió por nuestros pecados, quiere decir que somos pecadores. Y reconocernos malhechores, reconocernos fuera de la voluntad de Dios, es el primer paso para poder estar en paz con Dios. Saber que tenemos una condenación, que estamos por esas malas acciones, por eso que nosotros sabemos que son pecados, estamos separados para siempre de Jesucristo, de Dios, de su gloria. Pero también estas palabras de que Jesús murió por nuestros pecados, quiere decir que también podemos tener la oportunidad de ir en arrepentimiento hacia Dios. Y junto con ese arrepentimiento tener fe en que Cristo murió, en que Cristo fue sepultado y que resucitó. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es que efectivamente tener esa confianza en que Cristo nos estará dando esa seguridad de estar para siempre con Dios es lo que podríamos decir que es todo esto lo que debemos compartir. Deberíamos estar compartiéndolo. Estamos hablando de las disciplinas personales, disciplinas espirituales. Todo seguidor de Jesús debería sentir la necesidad de compartir su misma experiencia, la experiencia de haber conocido a Jesús, la experiencia de ser seguidor de Jesús, debería de estar pensando en compartirla. Ahora bien, hay 3 maneras o más, pero quiero decir aquí 3 maneras de compartir este mensaje de las buenas noticias del amor de Dios. Y la primera es bien sencilla, dilo, simplemente dilo, porque las buenas noticias son fáciles de transmitir. Y este es el ejemplo que nosotros tenemos. Allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, se menciona a una persona que dijo, que llevó de viva voz el mensaje, y ese alguien es Felipe, no el apóstol Felipe, sino el que es conocido como Felipe el Evangelista, uno de los 7 que fueron elegidos en la iglesia de Jerusalén, en la iglesia primitiva, para servir a las mesas, para atender a todos aquellos que no podían ser atendidos por los apóstoles, porque los apóstoles, igual que los pastores en nuestra actualidad, deberían estar dedicados a predicar y a orar. Pues bueno, Felipe dice aquí lo que pasa con él. Versículo 26 de Hechos 8. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Sabes algo? Si pusiéramos un poquito de atención en el contexto de Hechos 8, nos daríamos cuenta que Felipe estaba siendo usado por Dios de una manera excepcional, porque se le conoce como Felipe el Evangelista, precisamente debido a que en este capítulo se menciona que él había ganado a muchas personas para Cristo, les había compartido precisamente de viva voz el mensaje y muchos habían recibido este mensaje y habían abierto su corazón a Jesucristo. Pero en este momento el ángel le está diciendo, Dios te manda ya no a este lugar de las multitudes, sino a un lugar desierto. ¿Y para qué iría alguien a un lugar desierto? Precisamente porque se trata de compartir. El versículo 27 dice, entonces él, Felipe, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco,
funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. En otras palabras, era una persona. Después de haber visto las multitudes, después de haber dado el mensaje a muchas personas, Dios no menosprecia el valor de una sola persona. Así es que este ejemplo de Felipe debería de movernos a ir dando este mensaje uno a uno, uno por uno. Hace rato decíamos, Jesús dijo que deberíamos de ser testigos primero en Jerusalén. ¿Por qué no primero en casa? ¿Por qué no primero con mis vecinos, con mis amigos más íntimos, con mis compañeros de trabajo? Hay que llevarles este mensaje de las buenas noticias del amor de Dios. Así es que dice el versículo 29, y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y quiero hacer énfasis en esta palabra, acércate. Muchas veces pensamos que las personas deberían de venir a preguntarnos de Dios. Deberían de venir y decirnos, oye, tú háblame de tu Dios, háblame de tu iglesia, háblame de lo que tú sabes. Realmente, dice aquí el Espíritu, le dice a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Y es lo que deberíamos hacer, acercarnos a los que están a nuestro alrededor para hablar de estas buenas noticias. Así es que Felipe obedeció, dice el versículo 30. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes? ¿Entiendes lo que lees? 31, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Hay que tomar tiempo, hay que tomar las oportunidades de ir con las personas que requieren, y todos lo requerimos, que necesitamos, y todos necesitan al amor de Cristo. Todos necesitamos a Dios en nuestras vidas. Así es que dice aquí el versículo 32, ¿qué era lo que estaba leyendo este etíope? El pasaje de la Escritura que leía era este. Fíjese, quisiera que nosotros como seguidores de Jesús veamos que se nos hace bien fácil identificar a Jesucristo en estas palabras, pero al que no conocía, no lo sabía. Fíjese qué fácil es para nosotros. Como oveja a la muerte fue llevado. Jesús fue llevado a la muerte. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Sabemos que Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que no hizo y no abrió su boca mientras fue llevado en ese proceso judicial totalmente injusto porque él era inocente. Luego dice, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Sin embargo, el eunuco no lo sabía. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? No sabemos realmente cuántas dudas tengan las personas que están en una expectativa de Dios. No sabemos cuáles son las dudas o las situaciones que están envolviendo las vidas de otras personas que sin duda requieren del amor de Dios, de la ayuda de Dios, del auxilio del Señor. No lo sabemos, pero sí somos los medios por los cuales estaremos revelando que es Jesucristo el centro de estas buenas noticias. Eso es lo que dice el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. No es tan complicado como parece, pero es la primera forma, la primera de las tres maneras en las que podemos compartir. Es importante decirlo de viva voz. Sin embargo, no siempre podemos hacerlo. Las situaciones en cuanto al tiempo, en cuanto al lugar, incluso algunos de nosotros decimos, y lo somos, no siempre se nos da esto de hablar, de las palabras, de la buena explicación. Bueno, déjame decirte que hay otra alternativa más, es más, hay dos más.
Y la segunda opción o la segunda manera de compartir el mensaje es invita. De verdad, invita. Eso no es nada complicado. Decirle a una persona, ¿sabes qué? Ven aquí a la iglesia, ven a Conexión Vida, porque precisamente esta opción de la segunda manera de invitar es simplemente llevar a las personas a donde está Jesús. Y otra vez, otro Felipe, ahora sí, Felipe el apóstol. Se menciona en Juan capítulo 1 el caso de Felipe el apóstol. Versículo 43 de allí del Evangelio de Juan dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Esto es a lo mejor un poco simple para nosotros. Jesús está yendo a Galilea, encuentra a Felipe y le dice: sígueme. Podemos entender claramente que Felipe lo siguió. Pero así de raro como parece, porque no sé a ustedes, pero a mí si se me acerca alguien y me dice sígueme, lo más seguro es que me voy a ir y voy a guardar bien mis pertenencias porque no voy a confiar en esa persona. Bueno, Felipe siguió a Jesús y no nada más decidió seguir a Jesús. Yo creo que él entendió por completo que Jesús era el Cristo, el Mesías, el ungido, el que esperaban para salvar a Israel. Y no nada más Israel, sino al mundo entero. Porque fíjese lo que hizo Felipe en el versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Tal era la convicción de Felipe, que fue con Natanael, también llamado Bartolomé, otro que fue también apóstol, de los 12 apóstoles de Jesucristo, y le dijo: lo hemos hallado, ya está aquí, es el Mesías, es el Cristo, es el que dice en los escritos de Moisés, en los escritos de los profetas, Él es. Nada más que es el hijo de José y es de Nazaret. Y por eso Bartolomé, o sea Natanael, incrédulo un poco, decía el pastor Galdames en nuestras últimas clases del instituto, era un pensador. Natanael le dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Empieza Natanael a dudar, tal vez, a poner en tela de juicio, y es normal, porque no todas las personas van a creernos de buenas a primeras lo que vamos a decir. Es más, muchos pondrán en tela de juicio, por ejemplo, a la Biblia. Dirán: ¿la Biblia? ¿La Biblia no es un compendio de mitos? ¿Dios no es precisamente un mito? Tú estás hablando de algo sobrenatural cuando estamos en pleno 2022 y todo lo que se puede demostrar debe de estar científica y naturalmente probado. ¿De eso me estás hablando? ¿Tú quieres que crea en Dios? ¿Tú quieres que vaya a la iglesia? La respuesta de Felipe le dijo Felipe: ven y ve. Esa debería también ser una de nuestras respuestas. Sí te estoy hablando de la Biblia, sí te estoy hablando de un libro pues sobrenatural, te estoy hablando de un Dios sobrenatural, de una obra que Él puede hacer en tu corazón que es sobrenatural. Pero ¿sabes algo? No quiero que nada más me creas así, me creas por creer. Ven y ve. Y entonces tráigalo aquí a Conexión Vida. Y estoy seguro de que va a ser una bonita experiencia, porque aquí entre nos, si nos estás viendo y no conoces Conexión Vida, ven y ve. Y serás recibido bien. Vas a tener por allí alguien que te dé la bienvenida. Vas a tener ahí alguien que te dé un cafecito. Después vas a poder ver que podemos cantar todos juntos. Pero todo esto es porque habrá alguien que dará una explicación bien importante, bien relevante para tu vida y que seguramente tendrá el contenido de las buenas noticias del amor de Dios. Experiméntalo. Ven y ve. Segunda manera es, la primera fue dilo, la segunda es invita, la tercera es comparte. Comparte. Estamos en la época, en la era digital. Estamos en días en las que la tecnología está
a todo lo que da. Yo cada vez me sorprendo más de todo lo que hay en cuanto a avances tecnológicos, las aplicaciones, todo realmente es asombroso. Así es que compartir no se nos hace difícil. Compartir está a un clic de distancia. Antes no había, por ejemplo, tantas tecnologías como hoy, y sin embargo se compartían. Por ejemplo, las cartas de Pablo se copiaban para compartirse de unos a otros. Cuando se inventó la imprenta pudo hacer realidad que todos tuvieran una Biblia en casa, o la mayoría, o poco a poco tuviéramos todos una Biblia en casa. Precisamente el invento de la imprenta hizo que hasta hoy en día algunos podamos repartir folletos justamente con el mensaje de las buenas noticias. Entonces, bueno, en esos folletos, por cierto, pónganle ahí la dirección de Conexión Vida, por favor. Entonces, la tecnología nos ha hecho, nos da la facilidad de compartir. ¿Y sabes algo? Es fácil compartir. Ya no te pido el like, te pido compartir todo el contenido de lo que nuestro Ministerio de Conexión está haciendo, porque nuestro principal y mayor interés, nuestra misión es conectar a las personas con Jesucristo. Así es que comparte allí en tus redes, comparte con las personas todo este contenido que sin duda estará siendo de relevancia y de importancia para los demás. Repito, si tú eres de aquellos que no se consideran cristianos, pues échanos un vistazo allí en nuestras redes sociales. Y quiero aprovechar para recordarnos a todos que justamente este hecho de compartir, este hecho de tener las redes sociales y qué es lo que estamos mostrando a otros, habla de nuestro corazón. Y justamente cuando yo abro, por ejemplo, la biografía o el muro de las personas, puedo ver cuál es su corazón, dónde está su corazón. No digo que no hagamos otras actividades, todo es bueno o todo es puro para los puros, pero ciertamente debemos tener cuidado en este sentido, porque dice 2 Corintios 3, que es una de las cartas también del apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo dice de esta forma: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así es que todo lo que nosotros podamos, no nada más mostrar en nuestras redes sociales, sino vivir de manera genuina, es lo que otros verán, y eso respaldará nuestro mensaje. Así es que estas 3 maneras, dilo, invita y comparte. Esas son las 3 maneras en las que nosotros podemos llevar las buenas noticias del amor de Dios. Y la disciplina personal de conducir a otros a conocer a Jesús nos lleva a tener un corazón más semejante al corazón de Dios, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Me ha dado muchísimo gusto estar aquí. De verdad quisiera seguir hablando de muchas de estas cosas, pero para eso están nuestros demás expositores que seguirán con las demás disciplinas personales. Mientras tanto, yo me despido, Paco Patricio, para servirles a todos. Que Dios nos bendiga y vamos a cantar.